Pues vamos a iniciar este webinar para comentarles en qué consiste la terapia de esquemas. Bienvenidos, bonita noche y cualquier duda que tengan, si quieren pueden ponerle ahí en levantar la mano para, para también resolver dudas que tengan y también si no me escucho o algo, cualquier cosa ahí en el chat vamos a estar leyendo. ¿Ok? Pues para comenzar a platicarles de esta terapia, ¿no? La terapia de esquemas nace a partir de la terapia cognitiva. Mucho tiempo se consideró una terapia cognitivo-conductual, ¿no? Estuvo como viniéndose entre la primera y la tercera generación. Algunos terapeutas decían que era parte de la primera generación junto con Becky Ellis. Otros comentaban que eran de la tercera generación. Sin embargo, actualmente se considera la terapia de esquemas una terapia aparte de este enfoque, ¿no? Ya se considera diferente de la cognitivo-conductual. Sin embargo, pues las bases fundamentales y la médula espinal de esta terapia, pues es realmente cognitiva. Jeffrey Young, que es el creador de esta terapia, él estudió con Beck, un postdoctorado, y estuvo trabajando también con pacientes con depresión. Él se da cuenta de la efectividad en la depresión, pero cuando había pacientes con problemas como más graves, principalmente con trastornos de personalidad, junto con Beck realizan un artículo donde empiezan a trabajar la terapia cognitiva entrada en esquemas, ¿no? Que era el primer nombre que se le llamaba a esta terapia. Usted en la bibliografía, en los primeros libros donde aparece la terapia de esquemas, se llama terapia centrada en esquemas, debido a que era la cognitiva, ¿no? Eh, Jeffrey Young empieza a profundizar en las creencias nucleares que hablaba Beck, y en una conferencia con Aaron Beck, fue un señor que se llama Arnold Arms, o algo así se pronuncia, un señor holandés, donde al escuchar el trabajo cognitivo de Beck, le comenta sobre el trabajo con imaginería y con técnicas experienciales principalmente, y pues por su edad y por todo el tema que él tenía con el desarrollo de su terapia cognitiva, con el tema de su hija, decide presentarlo con Jeffrey y juntos empiezan a integrar otras técnicas. Jeffrey, al estar escuchando sobre estas técnicas, decide él mismo ir a terapia Gestalt, y él refiere que en 10 de terapia Gestalt pudo cambiar cosas, trabajó en terapia cognitiva. Es por eso que empiezan a integrar estas estrategias y junto con los antecedentes de la relación terapéutica, que al final se basan en el crisis, la transferencia y la contratransferencia, también deciden integrar el trabajo de la relación terapéutica, ¿no? Jeffrey, pues a través de la investigación y a través de ver el trabajo principalmente con pacientes con trastornos de personalidad, se dio cuenta de la importancia de trabajar vínculo con el paciente, y eso es algo que creo que es una diferencia muy importante de la terapia de centros enfoques, donde en esta terapia nos convertimos, la literatura menciona como los padres buenos, ¿no? O sea, no es realmente adoptemos a los pacientes, no es que realmente nos involucremos pacientes, sino que trabajemos de una postura como muy auténtica y como muy personal, donde nosotros vamos a apoyar al paciente dentro de medidas, justamente por eso le llaman reparentalización limitada, limitada porque siempre va a ser bajo el marco ético de cada país, ¿no? Siempre hay que respetar la ética, siempre hay que respetar al paciente, pero en la terapia de esquemas sí hay más vínculos desde esa postura con el, ¿no? Aquí algunos pacientes con trastorno límite que tienen mucha inseguridad cuando el terapeuta se va de vacaciones, cuando el terapeuta tiene que cualquier otra cosa de su vida diaria. Aquí desde esta es válida tener contacto, ¿no? Mandarle un correo, mandarle un mensaje, que desde otras posturas pues marcaban que era como muy prohibido. Sin embargo, digo, a veces algunas terapias ya lo hacen. O sea, si mi paciente está como en ansiedad, está pasando por algún episodio donde está en crisis o alguna situación grave, pues no hay problema en tener contacto con el paciente. Y en la sesión también es importante trabajar esta relación terapéutica con el paciente.
Desde esta relación terapéutica, en terapia de esquema se trabajan técnicas, le llaman, pero más que técnicas es formas de trabajo, que la primera es la confrontación empática, muy similar al debate, es muy similar a la reestructuración cognitiva de la terapia cognitiva clásica, a diferencia de que aquí va a ser por un lado validar por qué el paciente aprendió lo que aprendió, ¿no? Es validar por qué el paciente se siente abandonado, es validar por qué el paciente siente el fracaso, es validar por qué el paciente siente lo que está viviendo, una vez que se activa el esquema, y por otro lado, confrontar la creencia, ¿no? Que realmente es, con otras palabras, pero es muy similar al trabajo de la estructuración cognitiva. Retomando este concepto, ¿no? Pues que también es importante, un esquema, van a ser las ciencias nucleares de Beck, ¿no? Aquí incluyendo, lo mencionan como patrones cognitivos y emocionales que vamos repitiendo durante toda nuestra vida, ¿no? A partir de nuestras experiencias tempranas, que es una de la diferencia también con otras terapias, ¿no? Aquí tomamos mucho el pasado. A partir de mis experiencias del pasado y de mi infancia, vamos creando estas ideas, vamos creando estas creencias y que se van repitiendo una y otra vez a lo largo de mi vida, pues son los esquemas van a ser los responsables de todos los problemas emocionales, ¿no? De todos los trastornos. Al final va a ir fomentando y formando estos trastornos. No hay personas que viven experiencias de abandono, entonces se vuelven personas justamente con un temor muy grande a estar abandonados y tengan con conductas a lo mejor, no sé, pacientes celos muy fuertes, pacientes depresión muy grave, pacientes con miedo a estar a las pérdidas, pacientes también que aprenden ideas, por ejemplo, de privación emocional, que también es la creencia de que las personas no satisfacen mis necesidades emocionales, como que no me quieren lo suficiente, no me apoyan lo suficiente, no me comprenden lo suficiente. Entonces también aquí vemos gran parte de los trastornos depresivos, gran parte de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, también adicción, u otros temas, ¿no? Como exigencia de nosotros los terapeutas, ¿no? De sentirnos insatisfechos con nuestro trabajo y querer más, 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 más. Nosotros le llamamos, por ejemplo, el esquema de normas inalcanzables. Y entonces siempre estamos buscando cómo capacitarnos, siempre estamos buscando cómo mejorar para no sentir, por un lado, a lo mejor el fracaso o por no sentirme mal terapeuta. Y entonces, por eso estos esquemas van creando todos estos problemas emocionales. Algo también importante en el trabajo que hacemos en esquemas, a diferencia creo que de otros programas académicos, ¿no? Yo he estudiado muchos diplomados, algunas maestrías, y algo que siempre ha faltado, algo que hacemos muy parte del programa que trabajamos, es también trabajar con nosotros, ¿no? El terapeuta tiene que identificar sus esquemas, tiene que identificar sus modos, que ahorita les comento también de qué se trata, para poder trabajar con nosotros mismos y a su vez mejorar el trabajo con el paciente, ¿no? También nosotros tenemos esquemas y estos esquemas se activan en la misma sesión del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene un esquema, por ejemplo, de grandiosidad, donde se siente superior a los demás, donde cuestiona, donde no es recíproco, como pacientes narcisistas, muchos terapeutas se llegan a sentir insuficientes, muchos terapeutas se llegan a sentir como muy demandados. Entonces, podemos regar el foco con el paciente. Podemos tener, en vez de ayudar al paciente, podemos provocarle algún problema significativo, por lo que también en el programa de esa educación nos enfocamos mucho al trabajo personal, ¿no? Al trabajo de nuestros esquemas, al trabajo de nuestros modos, más que enfocarnos en los pacientes. Ya en los pacientes son en los últimos módulos, por lo general, pero los primeros módulos, estrategias, teóricos, prácticos, evaluación, de conceptualización, casi siempre lo hacemos personalmente, porque eso creo que es un gran parteaguas en el trabajo clínico que hacemos con los pacientes y nos da como una experiencia más profunda para poder aplicar estos conocimientos. Eso en cuestión como de la relación terapéutica. También, como les mencionaba, pues incluyeron las técnicas experienciales, ¿no? Trabajo principalmente con imaginería y el trabajo con modos, que se trabaja con sillas principalmente, con diálogo entre sillas, clásicos Gestalt. Esto porque muchos enfoques también, por ejemplo, cognitivos, ¿no? Textuales,
llegan a comentar que pues, las estrategias no son funcionales. Sin embargo, yo en mi práctica clínica, en la experiencia de las personas que me han comentado que lo aplican, es muy bueno el trabajo experiencial, en el sentido de que gran parte de los resultados más importantes en la terapia son con este trabajo. Yo personalmente era muy escéptico. Al ser mi formación, yo sentía como, como muy, como a veces fuera de lugar de trabajo experiencial. Cuando empiezo a aplicarlo, ¿no? Cuando empiezo a introducir estos conceptos, tienen un gran avance los pacientes, y incluso pacientes han dicho que han sido el parteaguas de otras terapias y que tienen muy buenos resultados, ¿no? Entonces, es por eso que incluyen estas estrategias. Ahorita también les comento un poco más de los modos. Y bueno, y obviamente tiene también todo el contenido de las técnicas cognitivas conductuales básicas, ¿no? Desde confrontar ideas, reestructuración cognitiva, evaluación de pros y contras de las conductas, cómo romper los patrones conductuales a través de manejo de contingencias, de evaluación conductual, de activación conductual, modelamiento. Todas las estrategias clásicas del cognitivo conductual también se aplican, obviamente enfocadas a los esquemas y a los modos y a las estrategias de afrontamiento que va teniendo el paciente, dependiendo del trastorno. A ver, creo que hicieron una pregunta. Vamos. Ok, el fundamento filosófico va también de la parte, como cobra desde la parte de que, pues, tal cual, la parte filosófica cognitiva desde el budismo, también desde los estoicos, también desde la filosofía griega, eh, todo, realmente la introducción y todo el fundamento básico de la terapia de esquemas que les mencionaba al principio, viene de lo cognitivo-conductual. Entonces retoma pues todos los principios, ¿no? Desde Epicteto, ¿no? No son los hechos los que nos definen, sino cómo los estamos percibiendo. Entonces, la terapia de esquemas, en ese aspecto filosófico, sí es totalmente desde la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿no? No sé si resolví tu duda o confundí más. A ver, este, ¿cómo se? Patnu. Entonces, sí se retoma completamente las creencias filosóficas de lo cognitivo, ¿no? En cuestión de los resultados, por ejemplo, a mí me ha funcionado. Yo, como les comentaba, fui de formación cognitivo. Al conocer la terapia de esquemas, me abrió las puertas, ¿no? Porque yo trabajo desde hace mucho tiempo con adicciones. Yo trabajo en un centro de integración juvenil de 7 años, más 3 de voluntario. Entonces, algo que me costaba mucho con el trabajo cognitivo-conductual era que los pacientes principalmente con pocos recursos cognitivos, pudieran identificar creencias, pudieran entender el modelo cognitivo, entender por qué nuestras creencias afectan nuestra conducta, entender cómo las emociones también están conectadas con experiencias tempranas. Era muy complicado, ¿no? Entonces, cuando conozco esta terapia y el trabajo, como les mencionaba, experiencial, de sillas, la educación que se hace como desde la relación terapéutica, me abrió bastante las puertas en trabajar con estos pacientes, ya que sí yo consideraba a veces, me sentía insatisfecho con el trabajo cognitivo con los pacientes, sobre todo con el índice de recaída. Los pacientes con adicciones son muy viejos por toda la patología dual, no nada más la adicción, sino depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, incluso psicosis, ¿no? Entonces, creo que gran parte de mi motivación a traer la terapia de esquema psíquico fue los resultados que me dio trabajar desde terapia con los pacientes con adicción, eh, y principalmente también con trastornos de personalidad. En un momento llegué a trabajar en una clínica de salud mental, SAMET, ahí en el sur de la Ciudad de México, y algo que el director de ahí, el psiquiatra, me comentaba, decía, ¿qué haces con estos pacientes? ¿No? Me empezó a cansar algunos pacientes con riesgo suicida, con trastornos de personalidad límite, y me dijo, pues, ¿cómo los trabajas, Sergio? Que están avanzando muy bien, ¿qué estás haciendo que los noto como más fuertes, con buenas herramientas? Y al platicarle de esta terapia, creo que
se convenció de la efectividad de esta terapia, entonces he tenido buenos resultados, ¿no? Entonces les garantizo que tiene muy buenas aplicaciones y grandes resultados, principalmente desde los pacientes también, ¿no? Las experiencias que ellos mencionan a comparación de otras terapias que no les han funcionado. He tenido muy buenos comentarios sobre esta terapia. Al inicio, incluso en los primeros libros de terapia de esquemas mencionaban que existían algunas contraindicaciones, incluyendo los trastornos adictivos, incluían trastornos psicóticos, incluían problemas como de aprendizaje, trastornos de neurodesarrollo. Sin embargo, eso fue en los años 90, ¿no? Que es cuando surge la terapia de esquemas, aproximadamente en 1987, 88, es cuando empiezan a salir los artículos. Actualmente cambia totalmente, ¿no? Cada año, bueno, cada 2 años hay un congreso bianual y un sitio también bianual. O sea, un año es un congreso, luego el simposio y así sucesivamente. Y en estos trabajos que presentan en el congreso y tanto en el simposio internacional de terapia de esquemas, en varios terapeutas han hecho investigaciones nuevas con la aplicación incluso en trastorno autista, en trastorno obsesivo compulsivo, en trastorno de estrés postraumático han encontrado muy buenos resultados, trastornos depresivos graves, trastornos de ansiedad. Aquí en México nosotros con trastornos adictivos, trastornos alimenticios. Entonces, en la actualidad realmente están saliendo muchos libros nuevos sobre las aplicaciones y las diferentes posturas de la terapia de esquemas y todos los resultados, ¿no?, positivos que tienen. Por ejemplo, en trastorno límite de la personalidad, la terapia de esquemas siempre ha sido de las que han obtenido mejores resultados y mejor eficacia. Muchos pueden comentar, y hay investigaciones buenas del DBT, por ejemplo, de la dialéctica conductual, que tiene buenos resultados en TLP. Sin embargo, yo estoy de acuerdo, pero mi postura sería más que al ser tan estandarizada la dialéctica conductual, al ser tan manualizada, creo que pueden identificar más los resultados como a corto plazo. Sin embargo, yo he visto muy buenos resultados en trastorno límite de la personalidad, tanto en mis pacientes individuales como en mi grupo que tenemos aquí en el Instituto de Terapia Grupal para Trastorno de Personalidad, que es algo también que actualmente existe, ¿no? En un inicio, la terapia de esquemas solo se certificaba a nivel individual. Actualmente, la Sociedad de Interterapia de Esquemas cuenta con la certificación en terapia individual, la certificación en terapia grupal, la certificación en terapia de esquema y la terapia para niños y adolescentes. Actualmente cuentan con esas 4 certificaciones y están trabajando también para la certificación con personas, pues no trabajo clínico, sino personas que trabajan en temas de salud mental, para que tengan ciertas habilidades desde la terapia de esquemas y con la terapia de familia, sobre todo, ¿no? La terapia familiar de esquemas, que es lo que ahorita se está como fomentando, fortaleciendo para que pueda haber esos programas ya de certificación internacional oficial. ¿Qué más? Bueno, ustedes. Ay, Sergio, muchas gracias, maestro Sergio. Regresando un poquito a esto que estábamos hablando del trastorno, del tratamiento en individual, que es como lo que mayormente vemos en la consulta, ¿no? Aunque existen ya otras modalidades de conducta que son bastante deseables, y me suena muy interesante esta parte de las familias. ¿Cómo sería a grandes rasgos el tratamiento en terapia centrada en esquemas? Como para poder saber más o menos cómo se maneja o cuáles serían los bloques, por así llamarlo, que se siguen o en las fases del tratamiento. Excelente. Sí, la terapia de esquema como 2 fases como principales: la fase de evaluación y la fase de cambio. En la fase de evaluación se trabaja con identificar todos los esquemas y los modos. Les iba a comentar sobre los modos. Los modos de esquemas son como patrones ya conductuales específicos, dependiendo que se van activando. O sea, el esquema se activa y vamos a tener diferentes conductas dependiendo del esquema. Ejemplo, si una persona se siente vulnerable por alguna situación de abandono, hay personas que van a sentirse vulnerables, va a haber personas que van a
rindiendo y decir, sí, no voy a tener mejor a ninguna persona, porque al final me van a abandonar, va a haber personas que van a evadir, ¿no? Entonces, para no sentirme abandonado, yo termino mis relaciones, o personas compensadoras, entonces voy a tener muchas parejas para no sentirme abandonado. Entonces, todas estas acciones y todas estas reacciones que vamos teniendo cada momento a momento, cuando se activa el esquema, estos son los modos. Entonces, en el trabajo individual, en la fase de evaluación, tenemos que identificar todos esquemas, todos estos patrones conductuales y modos para poder establecer un plan de tratamiento, ¿no? Estamos con instrumentos que evalúan los esquemas, instrumentos como psicométricos, que miden esquemas, evalúan a los padres también qué esquemas pudieron haber creado a partir del tipo de crianza que tuvimos. También tenemos instrumento para evaluar los modos, tenemos instrumentos para evitar conductas de evitación y conductas de sobrecompensación. Y sobre todo también en esta etapa se tiene que ir educando al paciente sobre cómo se activan cómo se activan sus modos y qué tiene que ver estos temas cognitivos con sus problemas actuales. Para que el paciente entienda que su depresión, por ejemplo, está siendo ocasionada por es que aprendió desde pequeño, ¿no? Por ejemplo, de abandono, de privación emocional, de fracaso, que están reaccionando, por ejemplo, su jefe, o a lo mejor en su trabajo están sobrecompensando, o a lo mejor no encuentran un trabajo porque están errando. Entonces, el paciente, a sus propias palabras, tiene que ir entendiendo este proceso de cómo sus esquemas están reaccionando y están activándose en el momento actual. También hay estrategias experienciales de imaginación con las cuales identifiquen tanto el esquema como el origen, que son muy específicas de la terapia, y que es un proceso para que el paciente vaya entendiendo, como les decía, esta conexión del pasado con los problemas actuales. Y una vez que ya se determinan estos esquemas, estos modos y estas estrategias que está utilizando el paciente, se establece el plan de tratamiento para pasar a la fase de cambio, donde el terapeuta tiene que realizar como puede usar todas las estrategias diferentes para justamente ir atacando los esquemas y los modos para que el paciente sea más funcional, ¿no? Nosotros desde los modos le llamamos el adulto saludable, en otras terapias también se utiliza, ¿no? La mente sabia o, no, mi parte funcional, ¿no? Y que el paciente desarrollando esas funciones principalmente ejecutivas para que no siga recayendo sobre todo en el problema. Y el objetivo de esta terapia, pues realmente es que el paciente sea autónomo a la terapia, ¿no? También, como todo plan de tratamiento, se establecen sesiones de seguimiento para que el paciente vaya también evaluando también los resultados. Esta terapia se considera un proceso, entre comillas, yo diría largo. Sin embargo, yo diría que los resultados más importantes, más efectivos para el paciente, se llegan aproximadamente de los 3 a los 6 meses. 3 a 6 meses de terapia individual, el paciente va a identificar mucha mejoría, va a identificar muchos cambios, ya a nivel profundo y como muy temprano de aprendizaje, pues a veces llega a tardar aproximadamente un año. Hay pacientes que llegan a estar aquí conmigo 1 año y medio, pero realmente todos tienen muy buena mejoría. Digo, en México, realmente es una terapia considerada larga, pero en México estamos acostumbrados a los resultados como rápidos. Entonces, la gran ventaja de esta terapia también es que los podemos obtener sin necesidad de llegar al año de terapia, por ejemplo. No sé si resolví la... Sí, muchísimas gracias. Entonces, entiendo, maestro, que como terapeutas, para lograr obtener estos resultados de los cuales estamos hablando, que puede darnos la terapia de esquemas, como terapeutas tenemos que ser muy hábiles en identificar todos estos elementos que está mencionando que se hacen en la parte de diagnóstico, no solo los esquemas, sino también los modos, los estilos de afrontamiento y cómo trabajan en conjunto para formar la problemática que tienen los pacientes. Esa sería una parte fundamental en la que tenemos que entrenarnos, ¿verdad? Así es, y es muy importante, por eso a veces pueden ser muchos módulos como introductorios, pueden parecer muchos conceptos, pero una vez que ya los manejan como si fuera un lenguaje cotidiano, va a ser muy fácil identificar los problemas del paciente
y llevarlos como al tratamiento. No puede llegar un paciente, no sé, hace unos momentos regresa un paciente, tiene una situación estaba viviendo con dos mujeres, ellas estaban de acuerdo, después realmente podría decir que lo atacaron físicamente, y fue como un intento de homicidio. Entonces puede ser que algún paciente, un terapeuta inexperto pueda decir como por dónde empiezo, qué empiezo a identificar, qué empiezo a trabajar, pues estas chicas vieron, no se puede sentir ansioso. Entonces, desde la terapia de esquemas es como más fácil, es como identificar los problemas actuales, pero entonces desde dónde están aprendidos. Si el paciente tiene un esquema, este paciente tiene un esquema de desconfianza, ¿cómo es que está involucrado en este problema que pasó aparentemente aleatorio, ¿no? Aparentemente de la nada? ¿Por qué se vinculó con personas con estas características? No, una chica ya la diagnosticaron con trastorno límite, a la otra chica trastorno bipolar. Entonces desde esta terapia es más fácil identificar por qué se está vinculando con este tipo de personas, por qué estas personas están reaccionando de esa manera, él cómo utilizó estrategias de afrontamiento para revivir ante esa situación realmente de peligro, realmente que ya no es de ellas y que está viviendo un duelo, por dónde ir empezando, cómo identificar los esquemas, cómo identificar estos modos y establecer estrategias tanto desde la acción terapéutica como desde todas las estrategias cognitivas, conductuales, experienciales, de modos que les comentaba, cómo vamos a intervenir de la mejor manera, cómo podemos dejar también tareas para casa, cómo podemos dejar ejercicios que el paciente pueda aplicar en su vida cotidiana para que no siga viviendo el estrés que está viviendo actualmente, ¿no? Porque desde otros enfoques, por ejemplo, de cognitivo clásico, en algún momento de mi vida yo podría decir qué ideas irracionales hay, o cuál es el pensamiento, cuáles son las creencias nucleares, cuáles son las distorsiones cognitivas. Pues fue una situación real, fue una situación de peligro de vida. Entonces, yo no puedo cuestionar y decir esto es irracional. Desde la terapia de esquemas sí me permite identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento que no le están funcionando tanto, cómo son las respuestas que emocionales está teniendo, cómo lo aprendió a través desde su infancia y cómo está ganando para todo lo que aprendió desde chico hasta el momento. Y a veces puede parecer muy compleja la terapia, pero nos ayuda a conceptualizar a la terapeuta desde el momento que estamos escuchando al paciente. Ya estamos creando esa conceptualización más clara de los esquemas y empezar a trabajar con el paciente, ¿no? A diferencia de pacientes, por ejemplo, también que no participan, adolescentes renuentes, pacientes que los canalizan por alguna situación legal. Yo trabajo en el centro con muchas de estas personas que nos causan nodos, detienen con algún tipo de droga, mandan obligatoriamente a tratamiento. De lo clásico, pues nos podríamos quedar con, oye, ¿qué pensaste? ¿Qué emociones tienes? Y hay pacientes que pueden decir, nada, todo bien, todo perfecto. La gran ventaja de la terapia de esquemas es que al identificar los modos que está teniendo el paciente durante la sesión, podemos hacer intervención clave con esta actitud del paciente, ¿no? Y también, obviamente, identificar los esquemas que me está activando a mí. Es por eso la gran ventaja y diferencia de otras terapias es eso, que vamos a trabajar en el mismo momento de la sesión, tanto qué me está pasando a mí como terapeuta, qué le está pasando al paciente como sea canalizado, sea por iniciativa propia, cómo está reaccionando en este momento preciso de la sesión para empezar a intervenir desde ese modelo. No sé si... Sí, excelente. También me queda muchísimo más claro que además de el problema actual del paciente, el entrenarnos en terapia de esquemas nos permite como terapeutas que nuestras intervenciones sean muy efectivas en el presente, pero también en el futuro, porque estamos Exacto. entrenando verdaderamente al paciente no solo en el problema actual, sino en la raíz o en la causa verdadera del problema actual. Exacto, y eso es lo más valioso de la terapia de esquemas, porque podríamos, supongamos, en otro enfoque o desde cualquier terapeuta, podríamos a lo mejor acabar, como decía, con la ansiedad del paciente, podemos acabar con el episodio depresivo, podemos acabar con el estar y los síntomas que está teniendo el paciente en el presente, pero ya a nivel profundo, ya a nivel a raíz como de aprendizaje, el patrón romper con esos patrones, que lo se va a presentar alguna situación similar, no vuelva a caer en el mismo patrón, ¿no? Es muy, muy mencionado
en trastornos adictivos, en trastornos de alimentación, en trastornos depresivos, en trastornos bipolares. Todas estas recaídas y recaídas y recaídas, a pesar de tener tantos avances y al tener tantas sesiones de terapia, pero es sí centrarnos en el presente, pero al el pasado vamos a empezar a trabajar en cómo va a activarse el paciente en el futuro, ¿no? Que el paciente ya identifique en el momento en que pasa alguna situación en su vida cotidiana, un duelo, una pérdida, un problema laboral, un problema con su jefe, un problema de vínculos, cómo va a actuar el paciente en ese momento, identificando qué se me está activando, ¿no? ¿Qué esquema se está activando? ¿Qué modos estoy utilizando? Y cuáles son los modos que me van a fortalecer para no recaer en la situación emocional. Eso es lo que más me ha llenado a mí de este enfoque y de esquemas, es lo más mágico, yo diría. Realmente los pacientes pueden aprender habilidades realmente para su vida y no nada más un entrenamiento como básico, ¿no? En este momento me siento ansioso, entonces me voy a poner un hielo en la boca para distraerme. No, aquí más que evadir, es justamente que el paciente, qué necesidad tiene, o sea, qué necesito en este momento para sentirme satisfecho, para sentirme tranquilo, para sentirme pleno, ¿no? El mismo paciente, emocionante, pueda satisfacer esa necesidad emocional en el momento, ¿no? Si tengo ganas de consumir de nuevo la droga, en este momento, ¿qué necesito? O sea, estos modos no me han funcionado, estos modos sí me han funcionado, entonces voy a actuar en este momento para no recaer. En el momento en que quiero tener el atractivo de comida o en el momento en que siento que no debo comer investigando y estoy diciéndome que soy una mala persona, que soy un puerco, que soy, ahí en ese momento el propio paciente pueda trabajar estrategias, pueda aprender estrategias para poder prevenir esas recaídas. Excelente. De hecho, al ser una terapia integrativa tan compleja, tan completa también, ese es el interés del Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual y del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas en trabajar juntos para ofrecer este programa de certificación que estamos promoviendo, que está súper completo y que por eso decía, ¿no? Hace rato, tenemos que entrenarnos bien, tenemos el compromiso y la necesidad de entrenarnos muy bien para poderlo lograr. Y aquí Patricia hace una pregunta muy interesante. ¿Hay prácticas con pacientes en el curso? ¿Podrías comentarnos algo acerca de esto? Sí, ya profundizando en el curso, como les decía, la primera parte es el módulo como de conceptos, donde aprendemos qué es la terapia de esquemas, donde aprendemos cómo se perpetúan los esquemas, hablando de la parte neurobiológica, hablando de la parte de la evaluación. Toda la práctica va principalmente en nosotros, ¿no? O sea, que nosotros identifiquemos nuestros esquemas, que nosotros conceptualicemos nuestros casos, que entre pares y entre el grupo vayamos supervisando nuestro estilo terapéutico para identificar nuestros esquemas para empezar a trabajar con el paciente. Conforme vamos avanzando ya en las estrategias clínicas, vamos entrenando, vamos haciendo práctica. Ahí, principalmente es el objetivo, ¿no? Que las clases sean más prácticas, porque yo personalmente es algo que quise romper con esos cursos que yo tomaba donde pues sí nos decían, hagan la práctica del pastel, hagan la técnica del pros y contras y con un paciente, ya la conceptualización de un paciente con tales características. Algo que a mí siempre es de autoconocimiento, de autopráctica, para que en los últimos módulos, ya cuando hablamos de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos adictivos, ya podamos entrar a un paciente y podamos trabajar de la mejor manera. Podemos evaluar ese aspecto si podemos llevar redes. Aquí en el instituto, aquí en la Ciudad de México, en las generaciones anteriores hemos traído, hay algunos participantes que ya vienen, ¿no? Hay una chica que viene con un trastorno alimenticio, aquí pueden entrevistar, evaluar, intentar aplicar alguna técnica. Algunos pacientes que yo trabajo en integración los invito. Entonces, podemos realmente hacer esas prácticas ya clínicas presentes, pero, insisto, lo más importante es que como terapeutas aprendamos a aplicarlo principalmente nosotros. A veces es muy experiencial el trabajo, pero satisface mucho la sensación de poder sentir terapeuta, ¿no? A veces cuando hacemos algún tipo de práctica role-playing en clase, muchas veces como lo voy a hacer mal, lo voy a regar,
esto me va a fallar, no lo voy a hacer muy bien, el maestro sabe más. Entonces, todas esas estrategias y más bien todos esos miedos que están apareciendo en el terapeuta, se buscan trabajarlos para que justamente cuando tengamos el paciente enfrente, vayamos a tener estos mismos errores y estos mismos fracasos. Es Y es, posible trabajar. Ajá, bueno, te escucho, Lau. para comentar complementar, perdón, un poquito, yo creo que en muchas ocasiones está menospreciado, infravalorado, o más bien le damos como poca importancia al trabajo que como terapeutas tenemos que hacer y lo que tenemos que identificar en nosotros mismos para poder aplicarlo fuera, ¿no? Y este enfoque me parece muy interesante y muy importante porque, pues primero, si no tengo mis esquemas, mis modos y mis estilos de afrontamiento más o menos regulados, pues entonces, como mencionas, pueden activarse en presencia del Del paciente, paciente. aunque también dentro del programa, en función de lo que preguntaba Patricia, también va a haber supervisión, ¿verdad? Ya hacia los últimos módulos, como comentan, en los módulos en los que se ve más la parte de los trastornos, como más hacia afuera. Iniciamos muy por dentro, por así decirlo, muy aplicándolo a nosotros mismos, porque es parte fundamental para que el trabajo también sea efectivo, ¿no? Tenerlo nuestro como terapeutas, pues por de alguna manera bajo control, por así decirlo, aunque no es el término adecuado, pero sí tenerlo trabajado. Eh, comen- Exacto. Perdón, adelante. Sí, exacto. Incluso como los dueños de unidades de la certificación ahora le llaman al programa de certificación y de entrenamiento, le llaman inside out, como de hacia adentro hacia afuera, como exactamente como decía Laura. Se trabaja primero como terapeuta para que en los últimos módulos lo puedan aplicar y realmente se pueda supervisar. Algo que es muy importante en esta certificación es la supervisión clínica. No pueden certificar si no hay esa sesión y que tengan ustedes herramientas. Las herramientas desde este programa de entrenamiento están garantizadas de que van a profesionalizarse. No es como en otros tipos de certificaciones. Digo, no es por minimizar o menospreciar, pero por ejemplo, yo me certifiqué en la TREC, ¿no? En la terapia racional emotiva conductual, 3 días de entrenamiento y te dan tu papel como certificado. Y yo decía, me están dando un documento, a lo mejor sí aplicarlo, pero yo no soy, o sea, no me siento al 100% experto. En ese momento estaba de terapeuta. La ventaja de este programa es, como les digo, es la garantía de que realmente las habilidades se tienen que demostrar y sobre todo que nosotros podamos garantizar que ustedes tienen un buen nivel de terapeutas, que realmente puedan presumir que son un terapeuta de esquemas, que son una terapeuta de esquemas y que puedan representar esta terapia como un buen clínico. Realmente no nada más da herramientas para tratamientos, sino herramientas clínicas y de terapeutas que a veces ni siquiera nos enseñan, ¿no? Muchos terapeutas, como ustedes lo han vivido y como ustedes lo saben, las herramientas y las habilidades las aprendemos en la práctica. Aquí sí, el objetivo es que como terapeutas ya las tengamos evaluadas, que ya las tengamos como identificadas para aplicarlas con nuestros pacientes y no nos muevan. O sea, ¿qué está pasando conmigo? Que me estoy enojando con el paciente. ¿Qué está pasando conmigo? Que me estoy sintiendo como minimizado. ¿Qué está pasando conmigo que no puedo cobrarle al paciente como debo? ¿No? A lo mejor yo tengo un precio y ya me estoy, todavía ni me dicen nada al paciente y ya le estoy rebajando la consulta, ¿no? Entonces eso es bien importante identificarlo, porque no sabemos identificar esas pequeñas cosas que parecen como muy superficiales, estamos haciendo un mal tratamiento, ¿no? O por qué no podemos ponerle límite al paciente, o por qué el paciente me dice, oye, ¿me puedes ver hoy en este mismo momento? Y ya estoy sacrificándome y estoy dejando mis tiempos, a lo mejor estoy dejando un compromiso personal por estar ayudando al paciente. Todo eso es bien valioso identificar y está toda. Los programas, o sea, por eso es importante trabajarlo primero con el terapeuta, con nosotros mismos, para que posterior con los pacientes puedan tener todas las herramientas y sea como más llevadero, que sea mucho más fácil el trabajo con los pacientes. A ver, tenían otra duda. Alex, ¿Posible trabajar con...? Ajá, sí, te sí, te escucho, Lau. decía, Alex dice, ¿y es posible trabajar la ansiedad, depresión y la ideación suicida en el caso de los adolescentes, que son parte de los trastornos principales de la adolescencia? Sí, totalmente.
Incluso también, por ejemplo, está aquí justo en un grupo Generación acá en la Ciudad de México, están haciendo una compañera un protocolo justamente para prevención del suicidio en adolescentes. La depresión y la ansiedad, al final nosotros lo consideramos como una rendición ante los esquemas, y la idea suicida es como una parte de autocastigo, nosotros le llamamos los modos parentales, ¿no? Entonces, desde esta terapia, trabajar con los pacientes en ese momento, que puedan identificar esas como mensajes, como voces que están atacando, ¿no? Necesito morirme, debo de lastimarme, debo de dañarme, puedan fortalecer ese momento que se están rindiendo, ¿no? No vale la pena la vida, o me voy a morir, o me va a pasar algo. Entonces, el trabajo, como les digo, las herramientas se las van llevando a casa. Si esta terapia es tan funcional en un límite cuando son, cuando estás en un límite de personal, cuando son tan impulsivas las personas, cuando se ponen tanto en riesgo, los intentos de suicidio también pueden ser una alternativa, ¿no? O similares, como homofobia como internalizada, también que viven algunos adolescentes, también como esas como formas de evadir, ¿no? De los adolescentes, de no quiero sentir, duermo todo el tiempo, el consumo, como decíamos, de drogas, el problema con la imagen corporal, todos esos, desde esquemas lo podemos conceptualizar con estos modos y empezar a intervenir en qué modo necesita trabajar el paciente. Para darle seguimiento a eso que estás comentando, menciona Noé, y ahorita regresamos con la otra duda de Patnu. ¿Podrías mencionar en qué trastornos o problemáticas se ha evidenciado que la terapia de esquemas tiene mayor eficacia que otros enfoques? Mayor eficacia que otros enfoques se ha demostrado en el trastorno de la personalidad, en el trastorno evitativo de personalidad. Ahorita hay muy buen trabajo. Muchos terapeutas de esquemas ya son expertos en narcisistas, en personalidad, con toda la comorbilidad que tienen, ¿no? Trastornos de consumo de estimulantes, por ejemplo, en depresión, en trastornos obsesivos compulsivos de personalidad. En todo lo que es personalidad ha tenido muy buenos resultados. No hay mucha investigación, por ejemplo, más en el clúster A, que es como en el trastorno paranoide, en el trastorno esquizoide, en el trastorno esquizotípico. Sin embargo, yo he trabajado con algunos pacientes con trastorno paranoide y han tenido muy buenos resultados. Pero hablando de efectividad y hablando de artículos científicos, todo el clúster B y todo el clúster C de trastornos de personalidad han demostrado muy buenos resultados en trastornos alimenticios, en trastornos depresivos graves, en estos traumáticos también hay varias investigaciones ya con muy buenos resultados. ¿Qué más? Ahorita recuerdo trastornos depresivos. Bueno, en adicciones está un artículo de nosotros. Adicciones, estrés postraumático, alimenticio, depresión severa. Ahorita son los que recuerdo. Eso hablando de evidencia como científica. Sin embargo, como les menciono, actualmente están haciendo muchas investigaciones. Trastorno social, por ejemplo, hay un señor muy bueno que está haciendo estudios longitudinales. Es un señor que trabaja en Alemania. Está trabajando con 50 terapeutas en diferentes cárceles de Alemania, de varios estados de Alemania. Y pues están publicando. Actualmente todavía no terminan de publicar porque es una investigación muy fuerte, longitudinal, llevan como 5 años trabajando, no sé si la publiquen el próximo año o dentro de 2 años, y tiene también muy buenos resultados en sentido de establecer el límite con los pacientes, en sentido de trabajar toda la comorbilidad que presentan estos pacientes, con todo el tema, ¿no? Que también hay en una antisociales, como límite, también cárcel, antisocial, narcisista, histriónicos. Entonces, es lo más fuerte. En trastornos de personalidad es como lo más presumible de la terapia de esquemas, y en trastornos graves, ¿no? En trastornos donde hay una sintomatología de riesgo, intentos de suicidio, depresiones, como decíamos, severas, ataques de pánico, trastornos adictivos fuertes, trastornos alimenticios con complejidad. Han encontrado buenos resultados en investigaciones. Excelente. Y bueno, conforme lo que mencionabas, no ha venido avanzando la evidencia, a pesar de que esta no es una terapia nueva. Desafortunadamente es relativamente nueva en nuestro país, dado que esta certificación que tú haces y que se hace en el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, pues es la única
en México. ¿Tendríamos que irnos a Estados Unidos o tendríamos que irnos hasta mucho más al sur para poder de tomar esta certificación? Entonces, pues todavía faltan muchas cosas por hacer y muchos estudios que hacer. Comenta Así es. Pablo, pregunta si en el programa de certificación están integradas técnicas de tercera generación. En el programa, en el programa como académico, no vienen como planificadas, sin embargo, sí se llegan a trabajar, ¿no? Hay pacientes, yo tengo aquí pacientes con trastorno límite que han tenido experiencias, por ejemplo, en dialéctica conductual, que han tenido en aceptación y compromiso, que han tenido experiencia en activación conductual, y otro tipo, por ejemplo, en no sé si se considera también de tercera generación, la EMDR, que es la de movimientos oculares, de desestabilización con los movimientos oculares. Todas esas estrategias tienen muchas similitudes con técnicas de terapia de esquemas. Como les mencionaba, la terapia, al ser de origen cognitiva, realmente ya van muchos terapeutas que van a incluir estas estrategias. Incluso nosotros tenemos un curso en línea el día 18 de julio. Tenemos un curso de terapias contextuales y técnicas contextuales aplicadas en la terapia de esquemas. Y pues también como integrando, creo que el futuro de las terapias es, al final, la terapia de esquemas se va a terminar como combinando con algunas terapias como de tercera generación, las contextuales. Y esto es, como mencionabas, incluso combinando con la participación que mencionabas, Laura, el crecimiento de las terapias en el mundo. Actualmente, en todo habla hispana, contamos nada más con el programa de certificación aquí en México, en el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, en Perú, en Argentina y en Estados Unidos. Son los programas, y en Estados Unidos habla hispana realmente. Entonces, de habla hispana son los únicos programas con una certificación internacional para certificar. A diferencia de Europa, ¿no? Donde Holanda, que es ahora Inglaterra, Alemania, Austria, incluso Israel, Sudáfrica, actualmente la terapia de esquemas ya es una competencia con el psicoanálisis. O sea, ya en toda la Unión Europea realmente ya superó a todas las terapias cognitivas, a todas las terapias contextuales. Terapia además es realmente una potencia hablando de terapia, y esperemos que aquí en México también crezca, pero creo que gran parte también del crecimiento va a ser en nación, en algún momento, con estas estrategias contextuales. Digo estrategias porque la base filosófica, como les mencionaba en un principio con la pregunta anterior, es realmente la filosofía. Las bases de origen siempre van a ser cognitivas, ¿no? Hablando de teoría también del apego, incluso de relación objetal también de algunos psicoanalistas, de la teoría y del hexágono cognitivo, ¿no? De la neurociencia. Realmente ser siempre las bases de la terapia de esquemas. Sin embargo, la aplicación de técnicas y la adaptación de esas técnicas al modelo y al lenguaje de esquema, que es una realidad que ahorita vivimos, ¿no? Incluso en los últimos 3 años hay un terapeuta que ha entrenamiento de algunas estrategias contextuales aplicadas a la terapia de esquema, ¿no? Yo aquí sí desconocería, sería como en algún momento también poder traer esos profesionales a México que nos pudieran explicar al 100% cómo se aplican, ¿no? Pero sí considero que hay algunas estrategias, a lo mejor con otros nombres, muy similares. Muy bien, gracias. Y Patricia nos pregunta, y creo que ya un poco está respondida esto, si se puede utilizar con otras técnicas humanistas, además de la imaginería, el roleplay y la silla vacía. Que bueno, pues. Sí, la ventaja es que también, como les decía, el modelo es tan fuerte, o la estructura del modelo es tan fuerte, que realmente la adaptación de las estrategias es muy fácil, ¿no? De la terapia, por ejemplo, de juego, puede aplicar, es lo que aplican, por ejemplo, con niños y adolescentes. En las parejas se trabaja retomando técnicas y estrategias de la terapia focalizada en emociones. El mes pasado, casi cada mes nos van dando como cursos de actualización. El mes pasado nos acaban de dar un curso de técnicas y estrategias corporales aplicadas en la terapia de esquemas, que son estas experienciales, que son, como decían, emotivas o gestálticas, aplicadas en la actualidad.
Mi compañero Manuel de Perú también él trabaja con cartas, que son de cartas de terapia gestal aplicadas a la terapia de esquemas. Entonces, eso es lo mágico, en serio, lo más importante creo de que sea tan fuerte y que haya tanto concepto en la terapia de esquemas es que se puede dar prácticamente muchas estrategias solamente al lenguaje de esquemas. No, las terapias comparten muchas cosas, pero repito, esta terapia tiene la posibilidad de adaptarla al momento que el paciente necesita. Excelente, porque también nos pregunta que en Cancún, ¿cuándo? Y eso es lo que estamos intentando, Patricia, que llegue a todos lados y que sea fácil entrenarnos en esto. De momento, Sí. el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas tiene 2 sedes en México y están próximos a abrir una certificación allá y estamos trabajando juntos para abrir una sede el 31 de agosto. Iniciamos acá en Guadalajara. Ustedes allí en la Ciudad de México inician el 13 de julio, ¿verdad, Sergio? Sí, nosotros ya arrancamos la próxima semana, el grupo de julio 2019, y ya también, como dices, allá en Guadalajara, es que también ya próximamente. Así es, esa es la idea, como facilitar, porque bueno, pues luego no tenemos tan accesibles, ¿no? Los lugares de cómo entrenarnos, pero bueno, en comparación con ir a Estados Unidos o a Perú o a Argentina, que son los que nos quedan más cerca, porque las otras opciones serían en Europa, pues ya queda un Y en poquito más alemán. cerca, ya es un poco más fácil, creo yo. Y de hecho, pues estamos lanzando promociones especiales para las personas que están participando en este webinar para que pues todavía sea más fácil y se animen a entrenarse. Van a recibir un correo con esta promoción exclusiva para ustedes que están participando aquí, para que las revisen y pues ojalá que eso facilite, ¿no? Que se puedan entrenar para empezar a implementar o para continuar implementando este tipo de terapia que es tan efectiva, que nos facilita realmente tanto el trabajo y la comprensión de los pacientes. Menciona Alex, ya por último para cerrar, dice, mencionaste 2 fases o etapas en el trabajo terapéutico y ya nos comentaste la fase del tratamiento y la fase del cambio. ¿Qué se trabaja? ¿Cómo se evalúa? Sí, está la fase de evaluación y la fase de qué es realmente tratamiento. Como hablaba en la evaluación, se trabaja en identificar los esquemas del paciente, conectarlos con los problemas actuales, en identificar qué estrategias de afrontamiento ha utilizado el paciente y que por eso se ha perpetuado el tema. Y se trabaja en identificar los modos que están actuando en el momento actual y que por eso está generando el trastorno. ¿No? Ejemplo, ¿no? Si el paciente a lo mejor acude con un consumo de crack, cocaína, ¿no? Cocaína en crack. Entonces, desde el primer momento de la sesión se hace como la evaluación clásica, o sea, retomar datos generales para empezar la conceptualización de casos. Entonces, se trabaja en identificar los esquemas a través de cómo identificar las creencias, ¿no? O sea, que el paciente vaya identificando alguna oye, pues cada que me enojo con mi pareja, bueno, entonces el terapeuta se trata de trabajar o identificar qué esquema está actuando. Probablemente está teniendo un esquema de abandono, probablemente está teniendo un esquema de fracaso, probablemente está teniendo un esquema de dependencia, probablemente tiene un esquema de habilidad dependiendo la experiencia que nos cuenta el paciente a través de sus vivencias, ¿no? Como un análisis como funcional de la conducta, pero enfocado en los esquemas. A partir de eso se trata en explicar al paciente qué modos están actuando. Mira, es que tú que estás consumiendo está para esta parte de ti que quiere como autotranquilizar el esquema. Entonces se trata de identificar y etiquetar a estos modos y contamos con otras herramientas, como les mencionaba al inicio. Tenemos instrumentos psicométricos para evaluar esquemas, la crianza, qué me pudo haber enseñado mis padres, modos, evitación y sobrecompensación, y las técnicas de eliminación, que también es un proceso específico para poder traer, a partir de una experiencia actual, traer desde el pasado de dónde activándose en este momento este síntoma, ¿no? O sea, esta vez que siente que cree por consumir crack, seguramente es por alguna experiencia temprana esquema
Entonces es como identificar qué esquema se activó en el pasado, qué esquema se está activando en el presente para poder conectar, que el paciente identifique, entonces no consumo crack, no consumo marihuana porque me gusta y porque es verde y porque es natural, estoy comiendo esta sustancia porque me estoy siendo abandonado, fracasado, y es que el paciente vaya comprendiendo este proceso para una vez que ya identifica los esquemas y los modos, como les decía, pasamos a la fase de cambio, donde ya todas las estrategias van a ser enfocadas a que el paciente vaya con esos patrones conductuales y emocionales. Muy bien. Gracias, gracias Sergio, muchas gracias Alex. Pues creo que ya tenemos una perspectiva bastante completa de qué es la terapia de esquemas. En realidad tendríamos que entrenarnos para verlo, ¿no? Para vivir, ahora sí que experienciar, ¿no? La facilidad con que podemos comprender a nuestros pacientes y cómo podemos hacer esta primera fase de evaluación que mencionabas, ¿no? Indispensable para poder pasar al tratamiento, porque si no, pues no podríamos saber qué es lo que vamos a trabajar. Para cerrar Exacto. la pregunta de Alex, ¿no? Primero, la primera fase sería completamente dedicarnos a la evaluación a través de la entrevista y a través de estos instrumentos, y posteriormente pasaríamos a la parte del tratamiento, que bueno, en todo eso nos vamos a entrenar en la certificación, cómo hacer una buena evaluación para poder después hacer un buen Un buen tratamiento. tratamiento, ¿no? Y estar siempre acompañados de asesores de parte del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas que van a estar ahí para nosotros, para tal cual asesorarnos, para garantizar que podamos entrenarnos y podamos demostrar que somos buenos terapeutas de esquema, que realmente estamos certificados, ¿no? Pues no nada más recibir el papel, sino realmente Exacto. sentirnos seguros de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestra preparación, y que eso lo vayamos notando también en nuestras intervenciones y en nuestro trabajo. Así es lo más bonito. Realmente yo de este enfoque, yo me enamoré de esta terapia por buenas experiencias, los propios pacientes te den su punto de vista, que los propios pacientes digan, gracias Sergio, esto me ha cambiado, gracias Sergio, esto ha eliminado mis síntomas, he quitado realmente el problema, no nada más como quitar el síntoma, no solamente dejé de consumir, sino realmente ya puedo prevenir una recaída porque ya conozco la dinámica de mi cerebro, no nada más es, ya dejé de consumir y entonces dejo la marihuana, pero ahora me fumo 20 cigarros de tabaco, ¿no? No nada más, ya no me siento deprimido y al año siguiente me vuelve a dar un episodio depresivo. Es lo más satisfactorio. Por eso yo me di a la tarea de traer a esta terapia a México porque es muy importante y creo que no van a arrepentir. O sea, los que realmente estén interesados, realmente se comprometan al programa, van a quedar muy satisfechos en ver todos los resultados que van a obtener, tanto en su persona como en su clínica. No nada más en, ya tengo el conocimiento, ya que como en muchos diplomados que dan terapia de esquemas, ya sé los esquemas y ya sé la embarrada de esquemas, de toda esta información. No, realmente cómo aplicarlo en mi vida cotidiana, cómo aplicarlo en mi práctica realmente profesional, en mi clínica profesional, no, es muy satisfactorio, o sea, Sí, emociono, pero es que es realmente muy satisfactorio el trabajo de esta terapia y como les menciono, no se van a arrepentir. sí, te secundo totalmente. Justamente yo también aplico terapia de esquemas, y yo también estoy súper inscrita ya a la certificación para seguirme entrenando porque realmente es apasionante, y justamente ayer una paciente me decía algo muy similar a lo que a ti te comentaba, ¿no? Esto me ha cambiado la vida, decía, esto me cambió la vida. Puedo entenderme desde una perspectiva completamente diferente y puedo como complementar todas las cosas que necesito trabajar, porque pues de entrada había una comprensión de por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Entonces eso la llevaba pues a saber qué era lo que seguía, ¿no? O sea, qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer para no recaer en los mismos problemas. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias por ser parte de este esfuerzo también pues de tenerlo en más lugares en México, que es nuestro interés, ¿no? Que haya más gente bien entrenada,
que eso es lo que nos caracteriza a ustedes como el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas y a nosotros el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, porque pues queremos que los terapeutas se entrenen y se entrenen bien, no que Exacto, reciban que formaciones no de haya calidad. fraudulentos. Así es, Exacto. ese es Sí, porque nuestro hay interés. tantos malos terapeutas, ¿no? Que realmente no, se capacitan y se capacitan en teoría y se capacitan en lectura, pero no en el trabajo real con el paciente, no en Así el es. trabajo personal también. Así es, y da gusto que poco a poco pues vamos logrando, ¿no? Aquí tenemos a varios de esos terapeutas y de esas personas que se interesan pues en este tipo de intervenciones que son efectivas, que son eficaces y pues por eso vale la pena seguir trabajando. Entonces están invitadísimos. El 13 de julio inicia la certificación en la Ciudad de México y el 31 de agosto la iniciamos acá en la ciudad de Guadalajara. Toda la información de la de Guadalajara está en www.ijpcc.com/esquemas y la de la Ciudad de México todavía se pueden integrar. Sí, todavía sí están interesados en el programa que empezamos el 13 de julio, también con todo gusto pueden contactarnos, tanto ahí en la página de Facebook, en Terapia Esquemas México, también en la página de nosotros en de web, imte.mx, también hay cualquier, no se pueden comunicar con nosotros. Varios tienen nuestros correos, entonces cualquier cosa que necesiten comunicarse. Excelente, pues muchísimas gracias por compartirnos tanto. Gracias a todos los No, al participantes. contrario. Eh, Van a recibir estas promociones, entonces esténse pendientes para que si les interesa integrarse, ya tenemos muy pocos lugares en la certificación de acá de Guadalajara para que aprovechen y aseguren su lugar, porque pues no sabemos cuándo pueda volver a pasar esto. Al menos aquí en Guadalajara ya Y nos ahorramos un montón de vueltas a la Ciudad de México. así es, ¿no? Y esperemos, como dices, lo que crezca, que se siga conociendo en México y no se van a arrepentir. Realmente todos los que estén interesados van a poder certificarse y realmente van a ver los resultados. Si les gustó también la información y también lo considera como interesante, también pásenlo a sus colegas, pásenlo a sus contactos para que no se pierdan, como dice Laura, esta oportunidad, porque pues a veces la terapia va cayendo y también la información se va perdiendo, ¿no? Y pues lo importante es que ya se puedan. Sí, así es. Vamos a dejar de todas maneras la grabación de este webinar en nuestra página y va a también tener una liga del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas para que puedan compartirlo por si saben de alguien que pueda interesarle y que no pudo estar presente, pues que nos hagan favor de compartírselo, ¿no? A sus colegas, a las personas que conocen, para que sepan que existe esto y que también hay opciones de formación. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias al maestro Sergio Morales, director del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas. Y pues seguimos en contacto. Estamos al pendiente ahí de las dudas que puedan surgir o de las inquietudes. Por favor, contáctenos. Muchísimas Un gracias, abrazo a Sergio. todos. Bonita noche, gracias a ustedes. Hasta luego.